Bueno, dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? La palabra de Dios dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un solo Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué dice el 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio. Bonita esa palabra, ¿cierto? Hermosa. Entonces, el tema de hoy se llama nuestra fe no quebrantada por las circunstancias. Entonces vamos a ver acá un poquito acerca de este texto, vamos a meditar un poquito aquí. Y quiero decirles que ¿cuántos de ustedes se han preocupado en la vida por algo? ¿Cuántos nos hemos preocupado por algo? ¿Cierto? Es normal del ser humano, es normal de uno preocuparse por algo, ¿cierto? Si uno no se preocupara, entonces tendría que ser extraterrestre. No, entonces no se preocupa, entonces por allá no, todos nos preocupamos acá. Entonces, pero hay algo que hay que tener en cuenta, que la preocupación, si no la manejamos, esto trae consecuencias a nuestro cuerpo. ¿Cómo qué consecuencias puede traer esto a nuestro cuerpo? Puede traer problemas de salud a nosotros, ¿cierto? Yo me preocupo mucho, todos los días vivo preocupado, y si me dicen, antes para mañana tiene que hacer esto, y me preocupo más, ay, ¿qué voy a hacer? Y para mañana todo lo que tengo que hacer, y para pasado mañana, y preocupado. Esto empieza a acarrear problemas en mi vida, en mi salud. También cuando damos lugar a la angustia, ¿sí? Y que esto avance, permitimos que la angustia entonces tome como el control de nuestros pensamientos, y no podemos pensar en otra cosa más que en la angustia, ni siquiera en el mismo problema, porque ya no busco solución. Entonces, ¿por qué dice el dicho, cuando tenga un problema cuente hasta 10, ¿cierto? Respire y cuente hasta 10, o ¿cómo es que dicen lo otro? Piense con cabeza fría. ¿Sí? ¿Cómo es pensar con la cabeza fría? Si está fría, si nuestra casa tiene que estar caliente. ¿Sí? Con cabeza fría, ¿a qué se referirá? ¿Sí? Que de pronto descartemos todo y no pensemos lo que nuestra emoción, nuestro impulso está deseando en ese momento, sino que busquemos una estabilidad y pensemos con un razonamiento. Entonces eso es piense con cabeza fría. Cuando esté peleando, piense con cabeza fría, o sea, piense con el razonamiento de lo que está diciendo. Las preocupaciones, la angustia, baja nuestra productividad en la casa, en el trabajo, donde estemos. ¿Es así o no es así? Cuando nosotros estamos trabajando, estamos angustiados. Yo llego a trabajar, de por sí, si yo llego a trabajar angustiado y llego a trabajar cargado, incluso mismamente venimos acá a la iglesia cargados y angustiados, a veces ni recibimos la palabra de Dios. Cantamos, pero no podemos conectarnos allá con Dios. Todo el mundo sintió, oiga, pero yo vi al hermano allá quebrantado, yo vi al hermano allá que, mejor dicho, estaba entrando allá, iba allá en el tercer cielo, y yo como que no sé qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, que nuestros pensamientos, esto no nos llegue a inundar a nosotros. Reduce la confianza en Dios
Y muchas veces hasta lo sacamos de la ecuación. ¿Por qué? Porque estamos nublados, digamos, tenemos que pagar un dinero, pongamos el ejemplo, porque eso es muy común acá en Colombia, no sé en Venezuela, pero acá en Colombia te toca pagar, digamos, el arriendo mañana, toca pagar el arriendo y ¿qué vamos a hacer? Y afanados y angustiados y todo esto. Y se me olvida que hay un Dios. Se me olvida que Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No, se me olvidó todo eso, o sea, ¿cierto? Y yo arranco y voy a llamar al hermano Carlos, voy a llamar a Ani, voy a llamar al hermano Oliva, voy a llamar a la hermana Elvia, a ver que me presten y me ayuden a salir de este problema tan tremendo en el que estoy. Y se me olvidó, a mí se me olvidó que era hasta cristiano, porque yo empecé a afanarme y a ver cómo hacía para resolver esto. La angustia, miren esto, inmoviliza. La angustia inmoviliza, no puedo hacer nada, pero la preocupación nos mueve a la acción. Sí, yo me preocupo, pero empiezo a moverme cómo voy a solucionar esta situación. Entonces, según este pasaje nos habla que como cristianos podemos llegar a tener una crisis en la fe y de allí depende si crecemos o desertamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo así que vamos a desertar si somos hijos de Dios? ¿Cómo entonces, sí? ¿No va a ser salvo? No, a eso no nos estamos refiriendo en esta noche. Pero entonces vamos a empezar a ver esto un poco más. Busqué la definición de ansiedad. ¿Qué quiere decir ansiedad? Porque cuando también hay estas preocupaciones, uno como que ya se vuelve, ¿sí? Empieza a haber ansiedad en uno. La ansiedad significa estado emocional. Hermano, le das un poquito la música. La ansiedad significa estado emocional desencadenado por la anticipación de peligros o amenazas. Es una emoción básica y no primaria, como la alegría, la ira o la tristeza. Entonces, ¿nos ha pasado? ¿Nos hemos sentido ansiosos muchas veces? Como dice acá, desencadenado por la anticipación de peligros o amenazas. ¿Cómo así por la anticipación? ¿Se va a venir el agua del embalse? No, me voy de la calera, vámonos de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a temblar en Bogotá? No, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, vendamos todo, vámonos de la calera, el fin del mundo. ¿Sí? Va a llover mañana, ay, entonces ¿qué me pongo? Y ya empieza, bueno, ¿cierto? Entonces, anticipadamente ya empieza a generar algo en nosotros que empieza a tomar el control de nuestro razonamiento, ¿sí? Ya empieza la emoción y esa preocupación, esa ansiedad a tomar el control de nosotros. Dice un cuento por ahí, dos gorriones descansando sobre la rama de un árbol, ¿sí? Dos pajaritos, mientras observan a la gente que caminaba apurada y nerviosa, ¿sí? La veían caminar y uno dijo al otro: dime pajarito, ¿cómo hablan los pajaritos? Dime, pío, no, un pollo. Sí. ¿Por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada? El otro le respondió: no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen un Padre Celestial que los cuida como a nosotros. Entonces, ¿cómo nos estarán viendo desde otro ángulo de la vida, desde otra perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo estarán viendo? Corra así, ¿cómo lo estarán viendo? Usted también corre y uno corra para todos los lados todos los días, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo: una cosa no hay que mezclarla con la otra, porque uno tenga ocupaciones y eso, ¿cierto? Vamos a seguir viendo y ya vamos a ver más cosas. Dios nos pide que llevemos todo a Cristo y vivamos en el Espíritu y no proveamos para los deseos de la carne. Ahora, vamos a ir al versículo 25. Como punto primero tengo reconocer y priorizar lo que es importante. ¿Qué decía el versículo 25? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice aquí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué quiere decir cuando dice no es la vida más que el alimento? ¿Qué quiere decir cuando dice así esa palabra ahí? ¿Sí? Puede ser que la vida no es más que el alimento. Sí, es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas actividades, pero ese será el todo de nosotros.
Porque muchas veces llega a ser el todo en nosotros. No, yo no me puedo enfermar, no, yo no puedo faltar, no, yo no puedo, mejor dicho, ¿sí? A mí me gusta esa parte porque dice, no es la vida más que el alimento, entonces, ¿qué será más allá? Dice el mundo, de pronto para el mundo dirá, disfrute la vida. ¿Qué será la vida para el mundo? No, pues derroches en pecado, borráchese, consiga hartas mujeres o váyase con los amigos, pérdase un fin de semana. Eso puede ser una cosmovisión de una persona. Pero para nosotros, la vida es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cierto? Para nosotros la vida es... Entonces, no es la vida más que el alimento. Entonces acá empezamos a ver, por eso se llama priorizar, porque hay veces se convierte en otras cosas primero que lo que debe ser primero, que lo esencial, que es Cristo, ¿sí? No es más que el alimento. O sea, la vida en Dios, nuestra vida es diferente después de que conocimos a Cristo. Y ya cambia el rumbo, cambia el significado y cambia el propósito. Entonces, por esto, nuestra vida equivale a más. A veces creamos una burbuja. Me dedico a trabajar, me dedico a estar en la casa o a mi propio mundo, ¿cierto? Y ya, yo vivo así y déjenme quieto, no me digan qué hacer, no me digan cómo vivir, no me digan cómo organizarme en la casa, no me digan cómo comportarme, no me digan cómo relacionarme, déjenme ahí en ese mundo. Pero me gusta porque acá dice, no es la vida más que el alimento, no es la vida más que eso, hay más allá que hay que observar. Entonces, no, yo no salgo de la calera, no, también vamos a pasear, vamos a conocer el mundo. Dios ha creado unas playas muy hermosas, muy bonitas. No, déjame en la calera, yo me quedo aquí quieto. No, pero hay más allá, ¿sí? De pronto nosotros solo porque estamos observando lo que vemos acá, ¿cierto? No quiere decir que haya más allá en el mundo. Vemos que allí en Estados Unidos hay una comunidad que se llama los Amish. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Los Amish. Y esa comunidad es una comunidad que arma, como si nosotros los cristianos nos vamos todos para un barrio y ahí creamos la comunidad. Ellos crean la comunidad, pero entonces los muchachos van creciendo y dicen, no, pero yo quiero ver qué es lo que hay en el mundo. Y buscan la forma de salirse y dicen, no, pues yo quiero vivir lo que hay en el mundo, quiero ver cómo se ve todo exteriormente. Dice, antes de pasar acá al otro versículo, mi cosmovisión es relativa, ¿sí? Porque como yo veo el mundo, es de una forma a como lo ve la hermana y como lo ven cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada uno de ustedes ve la manera de ver la vida, lo comentaba también mi esposa hace 8 días. Pero hay una manera de ver la vida como Dios la ve, ¿cierto? Y me gusta este texto que leímos todo, porque es ver la vida como Dios la está viendo, ¿sí? Como decían los dos pajaritos, pues no saben que tienen un Padre Celestial que los cuida como a nosotros. Y a veces a uno se le olvida si está en peligro esto, y a uno se le olvida que hay un Dios que lo está guardando y lo está ayudando. Entonces, muchas veces tomamos en prioridad otras cosas. El tomar en prioridad estas otras cosas hacen que yo también me aleje un poco de Dios, ¿cierto? Porque al yo empezar, hablaba con un hermano, me decía, no, pues gracias a Dios estaba mal donde yo estaba, me trasladé a otro municipio y me empezó a ir bien, ya me llega tanto trabajo que ya me está resultando difícil ir a la iglesia. Entonces ahí ya vemos que una cosa empieza a sacar la otra. Dice el versículo 26, vamos al versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos valen más que las aves? Amén. Amén. Y acá es bonita esta palabra, porque alguna vez usted ha pensado, yo una vez lo pensé, no sé si usted, en uno decir, voy a trabajar, voy a hacer plata y voy a tener plata
para descansar. O voy a invertir esto para que eso me dé dinero y yo poder descansar y quedarme en la casa con mi familia. Yo lo pensé, no sé ustedes si lo han pensado alguna vez. O decir, yo voy a acumular y ya nos dedicamos a descansar o de pronto hasta vivir y ya. Pero ¿qué ha pasado al son de hoy? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cierto? Porque uno dice, no, guardemos acá, pero es que mire, acá es bonita la palabra, mirad las aves del cielo que no siembran ni siguen ni recogen en graneros. Entonces se nos pasa la vida recogiendo en graneros y no vemos lo que veíamos en el versículo anterior, no conocemos que la vida es más que todo eso, no conocemos todo lo que trae la vida. Entonces nos quedamos recogiendo en graneros y ahí se acabó la vida, se apagó el mecho y listo, hasta ahí fue todo. Hay gente que se queda yo trabajé de mercadeo y hay gente que se queda en los graneros estabilizado en una bodega pesando azúcar, granos y se quedan ahí estancados por recibir una pensión y ni siquiera miran a veces ni a los hijos, o un domingo por la tarde y un rato. Exacto. Y es buen ejemplo. Incluso en las empresas vemos que si era el mensajero, se quedó el mensajero, no quiso ni siquiera ascender, no quiso buscar otra posición. Y como cristianos también nos pasa que nos quedamos como asistentes en la iglesia y no queremos ascender. Ahí nos quedamos, o sea, ahí ya, déjenos ahí. Y el pastor está diciendo, pero motívense, entren al liderazgo, avancemos más de allí. No, nos quedamos ahí estancados. Y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, reconozcamos que muchas veces tomamos prioridades y precisamente no son las prioridades espirituales ni las prioridades de Dios, porque ha habido avaricia en nuestros corazones. Yo lo confieso, yo hace unos años, gracias a Dios, ya no he vuelto a fallar así y espero que no. Pero sí, lo que es la avaricia, lo que es todo esto, es recoger en graneros, lo que es la codicia. Usted le dice, invierta aquí, y uno, no, listo, yo voy a invertir porque con eso voy a darle un futuro a mis hijos. Invierte uno y... ¿O cuántos no han entrado a las pirámides? Tienen un fin ahí. Bueno, venga, solo 200,000 pesos. Y ya en una semana va a tener 400,000 pesos. Y muchos han caído porque uno quiere el dinero así fácil y uno lo quiere, y uno también está pensando en un futuro, porque uno está pensando en cosas buenas pero está haciendo cosas malas. Y yo lo digo por experiencia, porque ustedes lo conocen, yo les he contado, me dejé embaucar en varios negocios y pues, ¿qué pasó? Ahí tengo las consecuencias, pues no me fue bien. Entonces, reconozco que eso estuvo mal y que no fue mi prioridad en ese momento tomar la decisión de consultar a Dios. Gracias a Dios y en su finita misericordia dije, ahí sí se levanta uno en valor, no la vuelvo a embarrar. Y llegó el otro y uno vuelve y cae uno. Pero gracias a Dios y en su infinita misericordia dije, no vuelvo a tomar decisiones sin consultar a Dios. Y por eso digo, ya gracias a Dios no la embarro y espero no volver a embarrar. ¿Sí? No espero volver a cometer los errores, porque eso lo perjudica a uno, perjudica a la familia y a todos los que nos rodean. Versículo punto 2, no quebrantar mi fe. Entonces vamos a ver en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo ven esa pregunta ustedes? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, les quiero hacer una pregunta. Esta palabra, ¿para quién creen que es? ¿Puede ser para una persona que no conoce de Cristo? Para mí, ¿cierto? Para una persona que no conoce de Cristo puede resultar difícil yo decirle, venga, confíe en Dios. Pues, pero yo confío
confío en Dios, o sea, ¿sí? Descanse en Dios, pero ¿cómo así? Reposa en Dios, no, pero ¿qué es eso? ¿Usted qué me está hablando? Tranquilo que todo va a salir bien, pero ¿usted qué me está hablando? Usted no me está dando ninguna solución para lo que yo estoy necesitando. Pero nosotros que sí conocemos de Cristo estamos entendiendo lo que estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo que hay un reposo, hay un descanso. Me decía Emanuel que estuvo trabajando conmigo, ¿cierto? A veces teníamos que reunir un dinero. Entonces Emanuel, ¿qué vamos a hacer, hermano Andrés? Y yo, tranquilo, esperemos a ver qué pasa. Esperemos, confiemos en Dios, ¿cierto, Emanuel? Yo, no, tranquilo, no afán, esperemos, confiemos. ¿A dónde salgo para acá? No, ya les decía, esperemos a veces que Dios trae la solución. Entonces, entremos al punto 2. Entonces, hombres de poca fe. ¿Por qué estaba diciendo eso? Yo me pregunto, uy, sí, yo tengo fe en Dios, sí, vamos a vencer gigantes, vamos a vencer a Goliat, vamos a derribar paredes. Y salgo y me encuentro con un problema. ¿Y en dónde empieza a hallarse Andrés? Lo que estamos viendo en la preocupación, en la angustia, en el afán, en la ansiedad. ¿Cómo es el título? Busquen ahí el título del texto que leímos, o sea, lo que aparece ahí en Mateo 6:25. El afán y la ansiedad. Chévere, ¿cierto? Bonito. Entonces, ¿cuánto nos vemos en esa situación cuando nos enfrentamos a eso? Sí, vamos a vencer, vamos a luchar, pero en el momento que nos encontramos en ese problema, nuestra fe, ¿cómo empieza a accionarse? ¿Cómo nos vemos nosotros en medio de un problema? Nos empezamos a ver chiquitos y el problema grande, ¿cierto? Crece la fe. Y se acuerda que vimos, más antesito les comenté que o crecemos o desertamos. O sea, ese problema sirve para que nuestra fe crezca, o ese problema va a decir, no, ya, me voy por vencido, yo no soy para vencer eso. ¿Sí? Porque a mayor usted pase los problemas, más grandes van a venir, para que la formación sea más grande, para que nosotros crezcamos aún más. Entonces acá dice hombres de poca fe. Hombre de poca fe, ¿hasta dónde puede llegar mi fe? ¿Hasta dónde puede llegar la fe de ustedes, hermanos, en esta noche? ¿Sí? ¿Cuánta fe creemos que nosotros tenemos? Entonces, cuando nuestra fe es quebrantada a través de las dificultades, pero a través de ella mi fe crece. ¿Sí? Cuando creemos que todo se acaba, a veces cuando creemos que todo se acaba, todo se acaba. ¿Cómo? ¿Sabe que yo no le encuentro solución a esta vida? Yo me voy a morir. ¿Sí? Muchos adolescentes piensan eso, no, mi papá no me quiere, mis amigos no me rechazan, no me puedo identificar con ellos. Pasó esto, no, yo me voy a matar, o yo no sirvo en yo en esta vida, yo no sé para qué estoy, o yo no sé para qué estoy en la iglesia, yo no sé para qué estoy donde estoy. Entonces, cuando llegue ese pensamiento, nosotros, no, todo se acaba, estamos pensando que todo se acaba, pero eso no nos pasa a nosotros, ¿cierto que no? Versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas. Volvámoslo a leer, ¿cierto? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, y vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. El Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, yo cuando estoy orando, yo me acuerdo que dice la palabra de Dios esto. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, porque hay veces la oración no alcanza para uno decir, para uno pedir, que se vuelve a hacer una pedidera, pedir y venga para acá tipo asadón, todo para mí, yo no le doy en la oración una alabanza a Dios, no oro por mis hermanos, no oro por la iglesia, no oro por mi país, no oro por los países vecinos, ¿cierto? De pronto tal vez yo oré y todo era para mí. Si yo me pongo a hacer el análisis, ¿qué pasó en esa oración, en ese momentico de oración? ¿Qué buscan los gentiles? Les hago esa pregunta. ¿Qué buscan los cristianos? La vida eterna con Cristo. Porque otra vez nos remitimos al versículo que vimos ahí, no es la vida más que el alimento. ¿Qué es la vida? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué buscan los gentiles? ¿Cuál es el primer lugar para mí en mi vida? ¿Cuál es el lugar para usted en su vida?
¿Sí? Piénselo ahí un momentico. ¿Cuál es el primer lugar? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar? ¿Qué es lo que usted más le da deseos a hacer? ¿Qué es lo que más lo incentiva a hacer? ¿Qué es lo que no lo tiene? A veces a uno lo tienen que mandar a hacer cosas. Ay, pero levante los zapatos. Ah, pero levante. Pero hay cosas que a uno no le tienen que mandar a hacer. Uno las hace por sí mismo. ¿Qué tienen que mandarle a hacer a uno? ¿Qué no lo tienen que a uno mandar a hacer para uno hacerlo con deleite? Porque ella le dice, ay, no, otra vez me está mandando a mí, no, ya me tiene cansado. Pero hay cosas que no lo cansan a uno. Usted las hace y usted se deleita. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? ¿O nos estamos deleitando cuando oramos a Dios, cuando estamos cantando, cuando yo me levanto, qué es lo primero que pienso? Cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que digo? ¿Qué es lo primero que hay en mi corazón? Durante el día, ¿qué es lo primero que hay? Porque esto es muy importante. Estamos viendo que al traspasar el día, porque yo me levanto en esa firmeza y empiezo a avanzar durante el día y me encuentro con un problema, no, mire que esta persona está enferma, mire que a usted le van a quitar el carro, mire que le van a quitar la casa, mire que tiene que pagar el dinero, mire lo que tiene que hacer y usted cómo va a empezar a enfrentar esto. Entonces volvemos un poquito al versículo de atrás también. Hombres de poca fe, que nuestra fe no sea quebrantada, ¿cierto? Porque nuestra fe es la que también nos hace permanecer en pie, nosotros por fe creímos en un Dios y por fe creemos que somos salvos, ¿cierto? Pero también por fe creemos que Dios nos da las cosas que necesitamos y sabemos por fe que Dios sabe las cosas que nos hacen falta, ¿cierto? Pero en medio de su problema, ¿usted cree que va a poder salir de ese problema porque Dios lo va a ayudar? O decimos, Dios nos va a ayudar a salir de este problema, pero ya cuando faltan 5 minutos empieza uno sale eso. No, Dios ya no lo hizo, entonces yo voy a mirar a ver cómo lo hago. Entonces, esa fe, ¿cómo se mantiene activa allí, cierto? Bueno, mi oración en fe la hago creyendo que Dios obrará. Pero es diferente cuando yo digo, sí, Dios me va a solucionar. A veces, ese es un tipo de oración, sí, Dios la va a solucionar. Pero también esa misma oración, haciéndola yo con mi mente renovada, ¿sí? Como lo dice el versículo allí, el lema de este año, creyendo sinceramente que va a ayudar, pero en realidad, si dejamos que Dios nos ayude, Dios me va a ayudar, pero lo empecé a hacer yo por mis propias manos. A lo último, se da uno cuenta que uno lo hizo, ¿sí? Voy a salir, Dios me ayudará, pues sí, Dios me dio la vida para salir, pero yo salí, ¿sí? Pero yo contar con Dios, yo contar de que Él verdaderamente lo va a resolver. Él está allí en medio de la enfermedad que tú tienes, en medio del problema que tú tienes. Él está allí en el colegio, en la casa y donde nos encontremos. Él está en todo lado porque está en nosotros. Entonces, orar y pedirle a Dios, o sea, creyendo que Él lo hará. Dios te pidió, bueno, tú vas a salvar mi familia y sabemos que lo va a hacer. Sí, es muy bonito orar y verdaderamente estar descargando todo delante de Él. ¿Sí? No, Dios va a salvar mi familia, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir mañana a los niñitos, les voy a decir sus cuantas verdades para que se conviertan y todo, ¿cierto? Entonces ya empiezo a actuar yo. No, yo sé que Dios lo va a hacer y me va a usar para llegarles a ellos. ¿De qué manera? No sé, porque Dios es el que me va a ayudar. Entonces, entramos a un punto muy importante. Cuando yo empiezo a actuar así, yo no sé cuál va a ser la solución ni cómo va a ser la solución. ¿Sí? Porque de primera mano, si yo digo voy a hacerlo así, ya estoy actuando por lo propio que yo sé, ¿sí? Por mí mismo. Pero Dios soluciona de maneras que nosotros no sabemos. Entonces empezamos a actuar acá por fe. Vamos a saquemos de nuestra mente toda duda, todo argumento de Satanás que nos quiere nublar a nosotros como cristianos
¿Por qué bonito? Este pasaje es muy bonito, porque la gente de afuera dice, oiga, pero usted es cristiano, pero usted está más preocupado que yo, usted está más afanado que yo, incluso usted me busca a mí para pedirme consejos. ¿Qué está pasando? Y nosotros como cristianos, como iglesia, ¿verdad? ¿Qué testimonio y qué ejemplo estamos dando? Acá tenemos la palabra de Dios. Entonces, otra manera es ver, como vimos al comienzo, cómo Dios nos está viendo a nosotros para que nosotros actuemos. Dios cómo nos estará viendo en medio de ese problema para que nosotros salgamos de allí. No nosotros cómo estamos viendo a Dios, porque a nosotros nos acaba la salida y se nos acabó la salida. No tengo solución y ya quedó todo ahí. Efesios 2:6. Mientras lo busca, no olvidemos la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál posición tenemos en Cristo Jesús? De estar sentado en los lugares celestiales. O sea, nosotros estamos sentados también allí, no que Dios allá arriba. Entonces voy a clamar a Dios y Dios allá arriba y yo acá abajo. No, yo también estoy con Dios. Nada está en lo explicado acá el pastor. Yo pido, Padre, te pido, pero yo allá en mi mente, yo me veo allá con Él, porque lo dice la palabra de Dios, en los lugares celestiales, allí estoy sentado, ¿sí? Y de esa manera también le pido a Dios. Entonces mi perspectiva ya empieza a cambiar, porque yo ya no le estoy pidiendo desde aquí abajo a un Dios que... Le estoy pidiendo a un Dios, a mi Padre que está acá cercano a mí, que puede resolver mis problemas. Y juntamente con Él nos resucitó, ¿cierto? Y nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice Efesios 2:6. Entonces, cuando usted encuentra esa posición de que, porque cuando estamos en el mundo, cuando una persona, claro, clama desde acá a la tierra hacia el cielo, pero nosotros ya nos vemos espiritualmente ya con Él, con nuestro Padre. Vamos a ver el versículo 33 de Mateo. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos lo han predicado? Nadie lo ha predicado. Sí, lo hemos predicado. ¿Y cuántos lo hemos vivido? Amén, ¿cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, vamos a leer acá un momentico, tengan ahí ese versículo y vamos a leer Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, renovar nuestra mente para poder orar creyendo de que Dios lo hará. ¿Sí? No creyendo que nosotros, de pronto, si Dios lo quiso hacer o no lo quiso hacer, voy a orar. Si lo hizo bien, pero si no lo hizo, yo lo voy a hacer. No, verdaderamente creyendo que Dios lo hará, renovando nuestra mente y creyendo de todo corazón que lo va a hacer. Si buscamos a nuestro Padre, le empezamos a conocer a nuestro Padre como Él es, ¿cierto? Empezamos a actuar bajo la voluntad de nuestro Padre, ¿cierto? Y si empezamos a actuar bajo la voluntad de nuestro Padre, nos empezamos a comportar como Él, vamos a empezar a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si pedimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, ¿las cosas serán hechas o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Amén o no amén? Amén, ¿cierto? ¿Cómo conocemos a nuestro Padre? A veces parece ahí, otra vez van a recalcar otra vez lo mismo,
Pero miren, los devocionales tienen mucho fin, porque entra la palabra a nosotros. Cada vez que leemos, si los leemos en el devocional y estamos leyendo otra lectura, y cada vez que leemos la palabra, ay, hubo ayuno, ay, hubo servicio, pero es que la palabra va entrando a nosotros. Cuando nosotros empezamos a tomar ese mismo lenguaje que el Padre tiene, ¿le va a agradar o no le va a agradar? Claro, cuando nosotros vemos que alguien empieza a hablar como nosotros, o cuando alguien empieza a actuar como nosotros, uno dice, bueno, estoy siendo de buen ejemplo, ¿cierto? Me agrada esa persona. Tú no me agradas porque tú no te pareces a mí. Entonces, nosotros empezamos a actuar como nuestro Padre, a hablar lo que nuestro Padre habla. ¿Será que le va a agradar o no le va a agradar? Le va a empezar a agradar y nos va a responder. Vamos a poder salir de esta situación en que estamos. Y esta palabra que está en nosotros, al recibirla un día, al recibirla al otro día, cuando estamos en angustias y en problemas, vamos a recordarla, ¿cierto? Porque es que muchas veces entramos como iglesia en quejabanza. Ay, me duele aquí, me duele allá, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo para esto y esto, ¿cómo va a resolver esto? Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Como diciendo, ¿y Dios qué? Ay, que yo no aquí, ¿cómo va a salir de acá? Y yo no me encuentro, y a veces resulta pero difícil de consolar. Entonces es muy importante creer esto en nuestros corazones. Tercer punto, ya para terminar: organizar mi agenda, planear y descansar en Dios. Pues no voy a hablar de todos extensamente, pero busqué acá la definición de planear. ¿Qué creen que es planear? Elaborar o establecer un plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. O sea que planear no quiere decir estrésese, ¿sí? Porque también puede decir, no, dijeron que planeemos, ay, mañana qué voy a hacer, y qué voy a hacer para pasado mañana, y qué voy... No, porque ya lo leímos en la Biblia y ya ahorita lo volvemos a leer, lo que dice acerca de esto. Planear es organizar, ¿sí? Es decir, vamos a desarrollar algo este y este otro día, sin pasar más allá, sin pasar cuál límite. Versículo 34 de Mateo que estamos leyendo, versículo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, no os afanéis. ¿Qué quiere decir no os afanéis? No os preocupéis, dormid en paz. Dormid en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué puedo dormir en paz? Porque estoy descansando en Dios. Porque mientras yo duermo, puedo dormir en paz porque sé que Él obrará al siguiente día. Y por eso decía, no tiene que ver con planear la angustia. ¿Cómo así? Yo planeo, pero yo sé que Dios me va a ayudar a desarrollar. Ahora, yo me levanto. Yo sé que para el día de hoy, ¿cómo dice la palabra de Dios? Porque el día del Señor es de Dios es el día. Bueno, ya mientras lo recuerdo, Dios creó todos los días para que nosotros vivamos, ¿cierto? Dejemos que Dios obre en este día, ¿sí? Ahí dice, no se angustie, no se afane. Y más encima, bueno, listo por ese día, pero uno se angustia, se afana por todos los días que vienen y por todo lo que ha de venir. Dice, basta cada día su propio mal. ¿Han visto que los niños tienen una imaginación? Y ellos imaginan, ellos cogen un juguete y ya se arman una historia y un juego, ¿cierto? Y allá un avión o con esto y uno dice, pero qué imaginación, estos muchachos sacaron un juego de la NASA, encuentran una hoja y resultan jugando ahí 15 minutos y uno, ¿pero qué? Pero no solo ellos tienen imaginación, uno también. Y mañana uno ya está en 3 años, no, y en 3 años yo no me voy a poder graduar.
Sí, uno también de grande, uno también está especulando que van a pasar todos los días. Y si no les ha pasado, porque acá dice, ¿por qué dice eso? Porque yo a veces me angustio por lo que va a pasar el día de mañana y hay veces el dolor no fue tanto. No fue tanto como yo lo pensé. No, es que si no consigo eso me va a pasar algo terrible. Y pasa el otro día y de pronto me dice, no, tranquilo. Y uno, todo lo que se estresó, todos los nudos que le salieron en la garganta, todo lo que le salió acá en la cabeza, todo lo que le salió en la espalda. ¿Sí? Y bonita esta palabra porque nos enseña a vivir de otra manera. ¿Sí? Nos enseña a tomar la vida desde la perspectiva que Dios tiene para nosotros. ¿Dios qué quiere para nosotros? Que no nos afanemos, que confiemos en Él. Debemos vivir cada día sin quebrantar nuestra fe, ¿sí? Que nuestra fe no desfallezca, sino que crezca aún más. Aunque ver las cosas de forma positiva con nuestra mente renovada, lo cual se va logrando día tras día a través de la palabra de Dios, esperando y confiando que ese día lo hizo el Señor, este día lo hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, ¿cierto? Basta cada día su propio mal. Entonces, esta palabra muy hermosa, acá voy a volver a leer el 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, en esta noche yo lo quiero invitar a que usted descanse en Dios, ¿sí? Lleve sus cargas verdaderamente a Cristo, no las cargue usted. Sí, todos tenemos problemas. Si acá nos pusiéramos a contar la historia de cada uno, ver, cuéntame tus problemas. ¿Ustedes creen que salimos temprano o salimos tarde de acá? Tardísimo. Cada uno tiene sus propios problemas. Cada uno tiene su propio yugo, pero esto llévelo a Cristo, lleve sus cargas, llévelas a Cristo en esta noche. Sí, empecemos a vivir diferentes. Me gusta también la palabra, porque sí lo he estado pensando últimamente, que hemos estado en un curso, lo he pensado más, y el pastor también nos lo ha recalcado. Hay dos palabras que las pienso mucho, que es amar y perdonar. Porque si alguien falla, si han escuchado que lo ha dicho el pastor, si a alguien le falla a usted, ámelo. O más, si de una vez borrón y cuenta nueva y volver a empezar. ¿Sí? Y si a alguien le falla a uno, perdónelo. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que ese día ya, o sea, no se acabó el día. Lo perdono, lo sigo amando y voy para el siguiente día. Cada día trae su propio afán. Entonces, el guardar esa amargura, ese odio, el guardar cosas para el siguiente día y para el siguiente y para el siguiente. No, creamos que Dios tiene todo bajo control. Él tiene un propósito con su vida y con mi vida, ¿cierto? Incline su rostro, oremos.